Hola, muy buenas tardes y buenos días en América Latina. Bienvenidos a esta tercera actividad de la sección Learning and Training del Málaga Festival Fund and Co-Production Event, MAF 2021. Hoy estaremos hablando sobre el diseño de audiencias de la mano de la especialista Isona Admetja. Isona es socióloga y gerente cultural, nacida en Barcelona y afincada en Berlín desde 2001. Profesora y consultora, combina su trabajo como coordinadora y evaluadora de proyectos en la Berlinale World Cinema Fund, con el desarrollo de seminarios y cursos de formación en aspectos como la producción audiovisual, la financiación, el marketing, la distribución y el diseño de audiencias. Además, es una aliada permanente del MAF desde sus inicios y una de las tutoras que acompañará a los proyectos seleccionados durante estas semanas. Bienvenida, Isona, y gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra para comenzar con nuestra actividad. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Gracias, Alex, por la presentación y es un placer saludaros de nuevo. Hoy llevaré el sombrero de diseñadora de audiencias y he planteado, la charla masterclass para explicaros qué es esto y cómo es el trabajo que desarrollo desde este enfoque y también explicaros el por qué, desde dónde y un poco para qué se utiliza. Como ha explicado Alex en mi breve resumen, soy socióloga y gestora cultural y el diseño de audiencias conecta esta parte de la sociología con mi otra pasión, que es el cine, y se nutre un poco de la experiencia que yo tengo en el sector, en el que empecé hace ya más de una década trabajando en el World Cinema Fund. Para los que no conocéis, el World Cinema Fund es el fondo de ayuda a la producción y distribución de la Berlinale. Apoyamos proyectos de América Latina y del Caribe, de África, de Medio Oriente, del Cáucaso, de Asia Central, Sudeste Asiático y del Pacífico. Y esto me pone en una situación súper privilegiada en la que a lo largo de todo el año y a lo largo de todos estos años tengo contacto con películas que están por hacer, con cinematografía de estas regiones y es un poco como el efecto de las alas de mariposa, ¿no? Que a través del cine se pueden observar a lo largo del tiempo pequeños cambios en la sociedad y en la industria del cine. Desde mi trabajo del World Cinema Fund, por supuesto, es súper interesante apoyar proyectos que se van a producir, pero llegamos a la conclusión de que los proyectos no son nada sin un público que lo vaya a ver. El tipo de proyectos o de películas que apoyamos son películas con un fuerte perfil artístico, con temas que merecen ser dados a conocer, y en el mundo en el que nos movemos actualmente o en la situación actual de la industria, a menudo todas estas películas pasan desapercibidas para el público, porque también para que lleguen a sus audiencias tiene que haber un trabajo detrás, un trabajo de conocimiento del mercado, un trabajo de haber ido aprovechando o utilizando a lo largo del camino todas las oportunidades para mostrarlo. Y muy a menudo nos encontramos, o desde el World Cinema Fund a veces me encuentro en la situación de que hay películas excelentes, pero cuando los cineastas quieren conectar con el público, es demasiado tarde, ¿no? Porque como ya sabemos, las ventanas de distribución y de difusión son cada vez más angostas y los tiempos para darlas a conocer son mucho más cortos. Entonces es una pena. Y esto es un poco para poneros en antecedentes de cuál fue mi motivación para trabajar el tema de las audiencias como profesional y como socióloga. Desde hace unos años colaboramos con el Torino Film Lab, del cual somos muy fuertes aliados, y ellos en el año 2012 empezaron a desarrollar precisamente el programa de diseño de audiencias, una metodología concreta que es un poco la que os vengo a explicar hoy. Y no es como para que la apliquéis, pero para que sirva como disparador para todos los que estáis escuchando, para poder incorporar este proceso ya desde etapas tempranas del desarrollo. Porque justamente una de las cosas que voy a comentar a lo largo de la sesión de hoy es la importancia que tiene el tiempo, y cuanto más antes empecemos y más nos podamos anticipar, más a favor lo pondremos de nuestro proyecto y de nosotros mismos para poder
aprovechar este potencial al máximo y poderlo conectar con las audiencias interesadas en nuestra película. Dicho esto, como el formato de la sesión de hoy es de masterclass, a mí normalmente me gustan mucho las conversaciones informales, pero como somos un montón, y de aquí aprovecho para dar la bienvenida a todos los participantes del Hack Mafiz que están aquí. Voy a estar hablando, traigo mi presentación, intentaré no demorarme muchísimo porque también tengo interés en responder a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes. Y bueno, y por supuesto 1 hora es muy poco, pero encantada de seguir conversando más adelante o con otros formatos y a lo mejor en Málaga en la próxima edición presencial. Así que sin más dilación os paso a enseñar la presentación que he preparado. A ver si funciona la primera. Compartir pantalla, espero que sí. Ahí va. No, no ha funcionado la primera, vaya. Yo pensaba que hoy sí pasaría. Otra vez. Ahí va. Un poco la metodología que empezó a desarrollar el Torino Film Lab, pero que es un proceso que se sigue desarrollando. Lo denominaron así diseño de audiencias y se basa prácticamente en explorar historias, identificar las audiencias y establecer un diálogo continuo con ellas. Y por supuesto yo desde mi perspectiva profesional la aplico a los proyectos cinematográficos, pero este método es aplicable a otros campos. Como gestora cultural también se puede trabajar, lo he trabajado perfectamente en proyectos de artes escénicas, proyectos de música, proyectos de gestión de patrimonio. La idea principal es, bueno, básicamente entender que las audiencias no son un ente abstracto, sino que son grupos de personas diversas que existen, o sea, están en diferentes esferas sociales, tanto de nuestros territorios como en todo el mundo. Están formados por individuos que a su vez forman parte de grupos y que a su vez forman parte de comunidades. Y además, si ahora desde la perspectiva sociológica, estos grupos, comunidades, individuos tienen una serie de constructo de pensamientos, valores, se informan a través de determinados mecanismos, tienen miedos, o sea, tienen unos mapas empáticos y nosotros tenemos las herramientas para poderlos estudiar. Y por eso digo que cuán importante es tiempo. Cuanto más sepamos de nuestras audiencias, muchísimo más fácil va a ser entablar este diálogo con ellos acerca de nuestra película y por qué no poderlo seducir para que encuentren la manera de irlo a ver. La aproximación de diseño de audiencias que yo hoy os voy a explicar y transmito tiene que ver con el proceso de crear conciencia de la audiencia y compromiso en torno de las películas desde una fase temprana de desarrollo a través de un enfoque basado en la historia y en múltiples ángulos. Y aquí os muestro un cuadro que resume de una forma muy exhaustiva cuál es esta metodología, esta herramienta de trabajo que yo recomiendo incorporar a todos los procesos de desarrollo de una película cuanto antes mejor. Identificamos 3 constructos. Uno de ellos es el que es relativo a vosotros mismos como personas, como individuos y a vosotros mismos como equipo de desarrollo de una película. Todos tenéis un currículum, tenéis un bagaje cultural, habéis hecho trabajos previos, no solamente en el mundo de la cinematografía, quizá alguno de vosotros estudió ingeniería aeronáutica o estudió biología, tenéis vuestros hobbies, vuestros intereses, tenéis una identidad, motivaciones e intenciones. Y todo esto es una información sobre vosotros que puede llegar a interesar a ciertas audiencias. Entonces, partimos de un conocimiento de vosotros y a lo mejor me pongo un poco esotérica, pero va un poco por ahí la dirección. Sabiendo bien quién sois vosotros y quién soy el equipo que trabaja con vosotros, el conocimiento exhaustivo de vuestra película y
en todo diseño diseño de estrategia de diseño de audiencias, una de las actividades que hacemos es una exploración de 360 grados de la película y de la historia para poder entender cuáles son los discursos subyacentes, cuáles son todos los temas, todas las emociones, todos los valores, cuál es la definición de la narrativa de la película o del documental que tenéis entre mano, quién son los personajes y cuál es su perfil psicológico y sociológico, cuál es el trasfondo histórico y social de la película o de la historia que queréis contar, un análisis exhaustivo de cuáles son las debilidades de la película, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades también para luego ser capaces de transformar estas debilidades y estas amenazas, o bien anticiparlas para poder dar una posible respuesta, o bien para poderlas transformar en oportunidades si las sabemos identificar a tiempos. También de vuestra película es interesante o importante conocer cuál es el estilo o los géneros, cuáles son las referencias y en definitiva cuáles son todos los activos, porque esto nos servirá para hacer el pitch final con nuestras audiencias. Ahora hago un poco un inciso. Hoy estoy dando esta charla, esta clase, pero vengo ahora de una sesión de 3 horas trabajando con un proyecto brasileño que también está en fase de desarrollo, y precisamente en la sesión de hoy, que han sido más de 3 horas, hemos estado hablando de todos los elementos y mapeándolos. Y por supuesto que el equipo de la película lo conocía, pero a través de este trabajo y de esta conversación han ido surgiendo nuevas capas a lo mejor de interpretación que pueden resultar interesantes para luego poder presentar la película en diferentes instancias. Y finalmente, la tercera parte del constructo de diseño de audiencias es identificar vuestra audiencia. Y cuando yo hablo de audiencia, no hablo de la persona o de las personas que van a comprar la entrada en taquilla de cine para ver vuestra película al final. Estos son, por supuesto, audiencias importantes a tener en cuenta, pero no son las únicas. También hablamos de todas las audiencias intermedias y todas las personas, grupos e instituciones que van a escuchar hablar de vuestra película a lo largo del proceso. Y allí entendemos como audiencias quién son los programadores de los festivales, si es que vuestro proyecto va a hacer una ruta de festival, o a lo mejor son plataformas. ¿Quién van a ser los financiadores? En financiadores hablo como compañías, tanto compañías privadas como fondos públicos, locales, regionales, estatales o transnacionales, por ejemplo. Yo cuando me pongo el sombrero de World Cinema Fan también soy una audiencia para muchos de los proyectos, ¿no? Porque al fin y al cabo me estáis presentando a mí el proyecto y posiblemente no escuché nunca hablar de él. Y necesito entender quién sois vosotros y vuestra película para poder identificar un montón de indicadores que definirán o no el futuro de vuestra película. Potenciales coproductores son también audiencia. Mercados o eventos donde presentéis el proyecto a medida que lo estáis desarrollando. Agentes de venta, distribuidores, territorios y luego finalmente público objetivo. Público objetivo cuando hablamos de nichos, de comunidades, subculturas, cuando hablamos de personas individuales que van a ir a ver vuestra película. Y lo que propone el trabajo, esta línea de trabajo de diseño de audiencias, es precisamente conectar todos estos grupos, o sea, todos estos constructos desde vosotros a vuestra película, a vuestras audiencias. Y el éxito va en la dirección de que, conociendo bien quién es vuestra audiencia y conociendo bien cuál es vuestra historia, armar, bueno, hoy en día todo el mundo habla de pitch o presentaciones, pero bueno, puede ser, también admite un montón de formatos. Pueden ser pitch en eventos públicos de 3 minutos, puede ser el clásico lift pitch de 1 minuto, o puede ser un dossier que vosotros presentéis o a un banco o a un fondo. Y un poco este dossier debe reflejar todo esto para que se entienda de la forma más transparente. Y lo que propone esta estrategia es precisamente esto. Dicho esto, la forma de trabajar es una forma muy analógica, es una práctica colaborativa que además es un trabajo que incluye en el proceso a autores, directores, guionistas, productores, distribuidores, agentes de venta, gente que trabaja con la prensa de la película,
provee además un marco contextual, una metodología de trabajo, es decir, es muy versátil, da mucho juego, pero luego también es un proceso que da unas pautas de trabajo, con lo cual te ayuda a ordenar cuáles son los procesos de trabajo. A mí me gusta mucho porque admite múltiples aproximaciones, hay muchas maneras de hacerlo. Para mí, cada vez que empiezo a trabajar con una película, igual los pasos de trabajo pueden llegar a ser los mismos, pero siempre es una nueva aventura. Y como diseñadora de audiencias, pues cada vez que termino, el proceso no se termina nunca, porque siempre sigues en contacto y siempre haces un seguimiento, pero al final te enamoras un poco más de la película, porque lo que has estado haciendo es escarbando un poco en el alma, identificando cuál es el núcleo, cuál es el ADN y sacarlo todo a la superficie. Y como os decía, es entre todo una práctica versátil y también lúdica. Y admite un montón de formas de hacerlo, porque yo soy súper defensora de hacerlo analógicamente. Intento no trabajar con computador, intento trabajar mucho con temas, con design thinking, pero la pandemia me ha hecho tener que explorar otras opciones. Y otras opciones son unos programas maravillosos que existen de lienzos colaborativos que admite el trabajo de muchísimas personas. Yo trabajo mucho con no sé si lo conocéis, Mural, pero también está Miro y seguramente si uno se pone a buscar e investigar hay muchos más. Pero esto viene a decir que el hecho de que haya pandemia tampoco es un impedimento para hacer ese trabajo colaborativo. Y bueno, y consiste precisamente en esto, en establecer un diálogo entre la historia y las audiencias a través del conocimiento profundo de la historia y desarrollando diferentes narrativas que nos aproximen a las audiencias, previamente identificadas de manera anticipada, y añado que siempre con muchísimo respeto a la historia. O sea, el trabajo que yo hago como diseñadora de audiencias no es decir lo que hay que cambiar en absoluto, va totalmente en contra de un poco de mis principios, sino poner un espejo a la película y al equipo para ir viendo, para ir conversando y para ir testeando las diferentes opciones. Y la metodología del design thinking, precisamente, que es un poco la forma en la que trabajo, permite todo esto. Es un enfoque que últimamente, bueno, seguramente estáis hablando muchísimo, oír hablar de esto, y permite resolver y desarrollar ideas creativas de aproximarse a diferentes temas. Y permite también una implicación o un trabajo colaborativo, creativo, y permite también mucho testear ideas y volverlas a definir o poderla implementar de diferentes maneras. Si empezamos a trabajar, por ejemplo, desde la perspectiva de diseño de audiencias en una etapa temprano, como es en un plazo relativamente largo, si hablamos de largometrajes de ficción, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de un periodo de 2 a 3 años, siempre va a permitir ajustar y reajustar la estrategia. Es decir, que cuando definimos, escribimos una estrategia que tiene, para que os hagáis la idea, es como un diario de a bordo, como un logbook. Siempre no es una Biblia única como las de las series, sino que permite ir ajustando y reajustando también en función de los nuevos actores que se van incorporando al proyecto a medida que avanza, o incorpora también el feedback que pueden recibir en la participación de laboratorios, mercados, etcétera, etcétera. Y admite, por supuesto, siempre incorporar nuevas ideas. Y bueno, más para terminar un poco lo del design thinking, es también un enfoque holístico para resolver problemas. Y, por ejemplo, es fantástico trabajar con él de forma analógica. Yo trabajo mucho con tarjetas, me encanta dibujar y es un proceso también muy artesano, pero también admite incorporarlo al mundo digital, y de repente trabajar con un equipo como el que yo estaba trabajando esta tarde, que había una participante en Suiza, 3 en Brasil, 1 en Francia y yo en Berlín. Y bueno, y hoy en día, en este último año, hemos visto cómo se han desarrollado las herramientas de videoconferencia. Así que en este sentido estamos en buenas manos. Un poco recopilando lo que os estaba contando, la aproximación clásica al marketing, a la distribución y a las audiencias ha sido un poco como muestra este esquema,
que uno se empieza a preocupar del tema cuando está a final de la producción, pensando en el estreno y en la difusión. Y como ya sabéis, en esta etapa del proceso pasan un montón de cosas y yo aquí en este esquema lo que veo es a un productor súper estresado que le cede al final las riendas a un distribuidor y agente de ventas y que al final no se termina de explorar todo el potencial. En cambio, si lo empezamos a pensar desde el principio y a través de esta metodología, pues siempre hay cupo y hay ocasión de ir anticipando y ir elaborando plan A, plan B, plan C y plan D. Y también y ajustando, por supuesto, dosieres o presentaciones, porque volviendo otra vez al tema del pitch, yo de hecho utilizo mucho esta metodología para preparar a proyectos o a cineastas que tienen que hacer un pitch, porque al fin y al cabo se trata esto de entender muy bien la historia, saber a quién se la vas a contar y establecer un diálogo que realmente conecte con ellos, habiendo explorado previamente cómo trabajan, qué es lo que hacen y también, ¿por qué no?, qué es lo que están buscando, identificar si hay puntos de interés. Y si no los hay, pues al final es una nueva práctica que hemos añadido a nuestro currículum de alguna manera, ¿no? Bueno, un poco reiterando lo que os estaba comentando, casi nunca es demasiado tarde, es decir, he trabajado también con proyectos que han sabido que existe esta metodología cuando ya estaban en la etapa de postproducción y también funciona. Entonces, a la hora de elaborar la estrategia, pues uno no se va a centrar tanto en la financiación porque la película ya está rodada, pero entonces va a poner mucha más atención en la estrategia de difusión de la película o del cortometraje o del documental, y también poniendo un poco más atención a cuáles son los diferentes circuitos, cuáles son los más generalistas, cuáles son los más de nicho, e ir explorando, porque bueno, hay buenas y malas noticias, pero la buena noticia es que si os ponéis a investigar, hay muchísimas plataformas, muchísimos festivales, muchísimos lugares que a lo mejor no os hubierais llegado a pensar que existen. Hace poco, trabajando con una película que está ubicada en el mundo rural, en un pueblo en el norte de España, empezamos a buscar qué plataformas o qué lugares de festivales de cine rural existían en el mundo, y os podéis sorprender, pero habían en un montón de lugares y también en lugares súper remotos. Así que no hay que desesperarse, y a lo mejor también para el currículum es súper interesante haber aterrizado en un lugar de estos, porque no sabes las puertas que te puede abrir. Y lo que está claro es que todo el currículum que puedas sumar para la película que estás haciendo, suma para las películas posteriores que vayas a hacer, y te abre diferentes puertas, no solamente de cara a la difusión, sino también de cara a lo mejor a la coproducción. Así que nunca se sabe qué es lo que te vas a encontrar a lo largo del camino. Y lo que sí que es cierto es que, lo que os comentaba, ¿no?, que la estrategia se tiene que ajustar a la fase en la que estás. La aproximación será muy distinta si abordas este proceso en estado de desarrollo que si lo abordas en estado de postproducción. También porque van a intervenir otros actores. Por ejemplo, si empezamos en la etapa del desarrollo, pues es interesante también que esté el guionista, o si hay algún coproductor, por ejemplo, ya adjunto al proyecto, que es lo que esta tarde, por ejemplo, teníamos la suerte de contar con el coproductor francés, que de repente nos daba otra mirada de las cosas, o ponía sobre la mesa prioridades que a lo mejor al equipo brasileño no se le había ocurrido. Y esto lo que hace es enriquecer el diálogo, y paralelamente o consecuentemente también crece la película, porque empiezas a entender cómo va a ser vista o percibida en otros lugares o en otros territorios. Y bueno, y está también, por supuesto, el rol del diseñador de audiencia. Yo para eso hice la formación en el Torino Film Lab, que tiene un programa súper interesante. Podéis chequear seguramente en internet, tienen todas las bases. Yo creo que las convocatorias para formar a diseñadores de audiencias se abren ahora, normalmente suelen ser en el mes de septiembre. Son muy competitivas,
Pero por eso yo, trabajando con esta metodología, me doy cuenta de lo importante que es que dentro de la industria se capaciten personas con este perfil. Y esto es un poco también una de las misiones que nos hemos propuesto en el World Cinema Fund. Y ahora, bueno, nos agarró la pandemia de por medio, pero un poco la idea que tenemos es, en las regiones en las que trabajamos, formar a gente que pueda luego involucrarse en estos proyectos, incorporando también las cadenas de valor o la idiosincrasia de la manera de hacer de cada territorio. Y por eso cada vez que doy una charla sobre diseño de audiencias, que últimamente están siendo un montón, de lo cual me alegro muchísimo porque entiendo que es una metodología que inspira o que es acorde a los tiempos, aunque pueda sonar a veces un poco charlatanería, pues un poco la idea de transmitir de que es interesante tener un perfil, una persona con este perfil en los equipos, que también pueda dar una mirada transversal. Y ahora os pongo un ejemplo. Bueno, yo en mi vida profesional, aparte del World Cinema Fund, trabajo como evaluadora para diferentes instituciones. Una de ellas es evalúo proyectos para el programa Media de la Unión Europea, y hay uno de los programas que se llama Slate Funding. No sé si es familiar, pero representa que una empresa productora puede presentar hasta 5 proyectos de la propia compañía para desarrollar, incluyendo series, documentales, largometrajes y cortometrajes. Y realmente una de las aplicaciones que más me llamó la atención a lo largo de la última convocatoria que me tocó leer era precisamente de una compañía, de un colectivo en Dinamarca, que tenía una persona en plantilla con este perfil y tenía la visión global de todos los proyectos que se estaban llevando a cabo en la propia compañía, e hizo este trabajo con cada uno de ellos. Y lo que sí que os puedo asegurar, sin haber visto las películas terminadas, porque estaban pidiendo ayuda para el desarrollo, pero que la calidad del proyecto era muchísimo mayor, porque de repente alguien había hecho este vínculo, ¿no?, entre lo que era la película y las diferentes historias y las audiencias a las que estaba dirigida. Y también adquiere cada vez más importancia, no sé si tenéis mucha experiencia rellenando aplicaciones para fondos, pero cada vez más y más están incorporando la pregunta de ¿y cómo se imagina la difusión de su película, o para qué audiencias está pensado? Y realmente no es una pregunta baladí, porque cuando uno está en el otro lado, cuando uno lee los proyectos, identifica rápidamente quién ha hecho un trabajo previo o ha reflexionado al respecto o no. Y digamos que, por suerte, cada vez menos, pero al principio era la tendencia de que cada película quería ir a Cannes, quería ir a la Berlinale, quería concursar para los Oscars, además de ser estrenados en todos los festivales A del mundo. Cuando, si uno conoce medianamente cómo funciona, no es técnicamente posible. Y por otro lado, si uno hace este trabajo, de repente puede encontrar un nuevo universo que se abre, ¿no?, de nuevos nichos o subculturas. Quién sabe si tu película a lo mejor contiene un tema súper interesante para una subcultura, por ejemplo, de Seúl en Corea, poniendo un ejemplo exagerado, pero que puede llegar a esto. Entonces, solamente haciendo un trabajo de exploración a este nivel y con tiempo, por supuesto, puedes llegar a esto. Algunos productores dicen: "Buah, ya tengo suficiente trabajo, encima me tengo que poner a pensar en las audiencias". Lo que sí que es cierto es que anticipándote puedes llegar a tener menos estrés al final, cuando llegas al final. Y sobre todo también porque ayuda a organizar la estrategia de cómo va a financiarse, por ejemplo, la película, o cuál va a ser la ruta de mercados para encontrar potenciales coproductores. Y para terminar de cerrar esta diapositiva, un poco el estándar es que en la fase de desarrollo, si se hace el trabajo de diseño de audiencia, se incorpore productor o coproductor, si hay adjunto, director o directora, guionista. En la etapa de producción es también interesante incorporar al director de fotografía, por lo que os decía, ¿no?, una película no está hecha por una persona, está hecha por un grupo de personas, por un grupo de talentos, y todos tienen su bagaje, tanto biográfico como profesional, y todo suma a la hora de hacer la película. Y si hay un agente de ventas o un distribuidor, incluso más interesante, porque nos enseña a conocer cuáles son los territorios, y también a que tanto productor como distribuidor sepan la manera de trabajar. Y en los trabajos que he hecho como diseñadora de audiencia me ha parecido siempre súper interesante las discusiones o las conversaciones que se generan también con el distribuidor, porque hay veces que tienen objetivos
diferentes, pero esta conversación ayuda mucho a alinear expectativas y a entender también cuál es el trabajo del otro. Y también, por supuesto, involucrar al director, al editor, que no tiene por qué estar siempre en el estudio, sino también puede contribuir un poco a cómo va a ser el montaje de la película. Y esto, bueno, por supuesto, repito que es súper versátil, cada proyecto es un mundo y lo hace como quiere, pero estos son más que nada recomendaciones que os puedo hacer. Y un poco para tratar de resumir este proceso de trabajo, repitiendo algunas de las cosas que estoy diciendo, es por un lado empezar con el descubrimiento y partiendo de la exploración abierta desde la perspectiva esta que hablábamos de 360 grados, de tener como a vista de pájaro cuál es, qué contiene nuestra historia, ayudar o permitir la participación del equipo. Tampoco, bueno, y dentro del equipo, pues tampoco que esté hasta la última persona involucrada, pero como mínimo las personas claves dentro del desarrollo. Muy importante también fijar objetivos, que siempre casi el ejercicio número 1 cuando iniciamos un proceso de este tipo es hablar de objetivos para la película, objetivos para el equipo de la película, a corto plazo, a largo plazo y soñar en grande también para poderlo alinear. Y finalmente también explorar quiénes van a ser las audiencias, qué hacen estas audiencias, dónde están, qué es lo que sienten, y para eso hay herramientas extraídas también de toda la parte del design thinking y también de la sociología muy interesantes para hacer este trabajo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con canvas de empatía, seguramente os suena la idea, y también desde la perspectiva sociológica es súper interesante poder entender cómo se comunican, con qué medios interactúan, redes sociales, sino. De hecho, lo interesante es que las redes sociales están en primera línea solo para determinados grupos de edad, por ejemplo, pero si estamos hablando o planteando una película para un segmento de población de más de 65 años, las redes sociales, por ejemplo, son totalmente irrelevantes. Bueno, a lo mejor los encuentras en Facebook, pero poco más. Pero es un poco como tailor-made para cada segmento de público elaborar este trabajo para conectarlo con la película. Y luego también en la etapa de desarrollo es muy importante eso, coleccionar, elaborar textos, coleccionar materiales visuales o también planearlos para poder tener toda esta información cuando se necesite, es decir, hacer álbumes de fotografías, álbumes de referencias, álbumes de textos para poder vehicularlos y adaptarlos a cada pitch concreto que estamos haciendo, ya sea por escrito o ya sea oral o ya sea a la hora de armar un mood board o a la hora de armar un teaser. Luego también a la hora de hacer el diseño, pues elaborar una hoja de ruta y ver si estamos acorde también con los tiempos de los espacios que queremos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra película. También conocer bien a dónde ir y con qué calendarios, ¿no? Si queremos ir al Co-Production Market de la Berlinale o queremos ir a un laboratorio regional, o por dónde empezar y por dónde seguir y que haya una coherencia. Y esto forma parte un poco de la etapa de diseño. Y al final de este proceso sí que hay una cosa física que uno tiene en las manos y es lo que os hablaba, es la estrategia, es la hoja de ruta, es el logbook, que idealmente es un documento de, no sé, tiene 20, 25, 30 o 40 páginas si le incluimos los anexos, que en principio es ideal compartirlo con las personas claves del equipo. Y también define un poco bueno, cuál va a ser la cronología del trabajo. Y esto que estoy hablando a lo mejor son cosas que ya seguro que tenéis incorporado. Lo único que este proceso da un marco metodológico para poder trabajar y para poderlo aplicar de manera de que no nos perdamos a lo largo del camino, que ya sabemos que es un camino muy largo y pueden pasar un montón de cosas. Y además en este camino seguramente tenemos que completarlo con trabajos alimenticios, porque sabemos que de la cultura y del cine no todos podemos vivir, ¿no? Lamentablemente.
No sé cómo voy de tiempo, yo sigo y ya Alex ya me avisará y pasaremos ya a las preguntas, ¿eh? Pero bueno, un poco el rol del diseñador de audiencias de esta persona es esto: facilitar, asesorar, guiar, recopilar, conectar, armonizar, porque hay conflictos y hay veces sucede que de repente uno se da cuenta que director o guionista y productor no están de acuerdo. Entonces es súper importante la escucha activa y buscar compromisos, y también súper importante, y también para vosotros a nivel de equipo de desarrollo, cuáles son las líneas rojas y también definirlas de antemano para evitar luego conflictos y colisiones que todos sabemos que también puede surgir, porque al fin y al cabo, bueno, estos somos personas y nos pasan estas cosas. Y el diseñador de audiencias también modera. Bueno. Y ahora os traigo, porque para que no se vea tan abstracto lo que cuento, creo que son 2 ejemplos, porque si no, no he querido recopilar con los que he trabajado anteriormente, y para que veáis un poco cómo se visualiza todo este proceso que estoy contando, ¿no? Este fue Las Mil y Una de Clarisa Navas. Hicimos el diseño de audiencias, la estrategia en el marco del Torino Film Lab antes de la pandemia. Eso fue en septiembre del 2019. La película se presentó, abrió la sección de panorama en la Berlinale. Cuando hicimos el diseño nadie sabía que se avecinaba una pandemia. Dentro de todo, la película le fue súper bien. Ahora, mirad. Bueno, luego os enseño la de premios que ganó, pero un montón. Es una coproducción argentina-alemana, de una directora de Corrientes, argentina. Y entonces, bueno, esto fue un poco cuando empezamos a hablar de las emociones, cuando empezamos a explorar la historia, buscamos cuál era el núcleo, el genoma de las emociones, y las mapeamos. También buscamos cuál era el genoma de los valores que aparecían en la película. Todo en una sesión también de brainstorming individual y luego colectivo, con un equipo que iba desde una documentarista de Hong Kong hasta la misma productora de la película, un profesor académico y diseñador de audiencias alemán, y una especialista en marketing y diseño de Irlanda. O sea que ahí teníamos, y yo, y estábamos, y teníamos varios territorios, con lo cual la conversación a lo largo de 3 días intensos de trabajo fue súper enriquecedora. Luego empezó el momento de conectar valores y emociones. Esto hablamos todavía de la exploración de 360 grados de la historia, ¿eh? Luego identificamos todos los discursos que salían de la historia y luego también los mapeamos identificando cuáles eran los más relevantes. Hicimos el famoso DAFO y empezamos a identificar cuáles eran las plataformas donde podíamos conectar con las audiencias. También hicimos un trabajo de encontrar audiencias en las subculturas internacionales como de otros países, y con toda esta información estuvimos elaborando varias sinopsis, cortas sinopsis. Estuvimos produciendo material para la película. Paso rápido porque sé que no tengo mucho tiempo y os quiero contar el otro ejemplo. Luego hicimos un análisis exhaustivo de películas de referencia, también identificando en qué territorios se habían vendido, cuál había sido el número de admisiones y en qué territorios, para darnos una idea de cuán acertados estábamos a la hora de proponer nuestros objetivos, y luego identificar también de las que nos parecían más cercanas quiénes habían sido, en qué festivales habían estado, y también quiénes habían sido los agentes de ventas y los distribuidores, porque esto ya nos daba una pauta concreta de quién podían ser distribuidores y agentes de ventas con una línea editorial parecida a la película con la que estábamos trabajando. Y entonces ahí fue un trabajo mucho de hilar fino, pero luego fue muy efectivo, porque en el momento que hicimos el trabajo todavía no había ningún agente de ventas adjunto al proyecto. Y luego, por ejemplo, estuvimos identificando los activos, y los activos también son muy importantes a la hora de establecer el pitch con nuestras audiencias, sobre todo si se trata de audiencias B2B o audiencias más de la industria. Y bueno, y aquí veis, no sé si se lee muy bien, pero a pesar de justo estrenarse semanas antes de la pandemia, se puede decir que le fue
muy bien, ganó premios, estuvo en festivales A de todo el mundo, ganó el mejor premio en la mejor película en el Festival de Jeonju, por ejemplo, tuvo varias menciones y premios en San Sebastián y viajó bastante y ahora sigue, de hecho lo sigo a través de las redes sociales y siguen haciendo presentaciones. Y la verdad que ha sido una lástima que les enganchara cuando les enganchó porque esta lista podría haberse triplicado perfectamente. Os la recomiendo. Y el segundo estudio de caso que hicimos en septiembre del año pasado, en remoto, también en el marco del Torino Film Lab, fue la segunda bueno, no segunda porque tiene varias, pero Safari, la nueva película de Mariana Rondón, que es una coproducción con Perú, Venezuela. Y ahí hay una coproducción con Perú, Brasil, Venezuela y Francia, y ya tienen un distribuidor en Brasil y ya estaban en financiación y siguen en ello. O sea que yo creo que para el año 2023 tendremos la suerte de poderla ver. Y esto es un poco un recorte de la estrategia, ¿no? de todas las partes que contienen. Está la recopilación de audiencias, identificamos, en este caso era muy importante identificar las audiencias tempranas y luego también identificar las audiencias futuras y las audiencias online y las audiencias online futuras, también para poder empezar a tener los diálogos y las conversaciones y organizarlo en el tiempo. También el diseño de audiencias permite perfectamente organizar el trabajo, que se puede hacer también sin diseño de audiencias, pero bueno. Y ahora a mí lo que me interesa saber también es, poder contestar a vuestras preguntas habiendo hecha esta presentación. Luego Alex os pasará por el chat el link del libro de Torino Film Lab, que está en abierto y es un PDF que os podéis descargar y cuenta lo que os estoy contando yo, pero más desarrollado con otros ejemplos, aunque esto está editado del año 2013 y no han hecho una reedición. El libro se llama Audience Design and Introduction. Está editado por el Torino Film Lab, descargable, y está escrito por Valeria Rishta y Lena Thiele, que fueron un poco las impulsoras de esta metodología, de la forma que os lo estoy contando, aunque ya os he dicho que hay muchas aproximaciones y muchas formas de hacerlo. Así que ya no hablo más, porque ahora me interesa esto, que tengáis vosotros y vosotras la oportunidad de hacer las preguntas si hay algo que no ha quedado claro de toda mi presentación. Y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Isona. Perfectísima en el tiempo. Además, o sea, no tuvo ni que sonar mi alarma para esto. Hay Estoy varias preguntas. súper entrenada ya. Sí, lo tienes clarísimo. Bien. Hay varias preguntas. Voy a leer alguna de ellas para que ¡Wow! después, digamos, las Un retomes. montón. Eh, sí, y se están multiplicando. O sea, así que nada. Ilfe. Voy a empezar a leer la primera. Joana Raquel Melgar, ¿a qué se refiere con activos de la película? Por el otro lado, Joanny Gómez Terrero, que menciones un poco los programas o plataformas que utilizabas o que se usan, ¿vale? Luego menciona Irving Romero, digamos, si podría decirse que el diseño de audiencias es como el proceso de marketing de la película o son cosas distintas. Digamos, vamos a empezar por esas Vale, tres, si ¿vale? empezamos por esas tres, Esas que ¿por qué son más no? cortitas, porque después veo hay algunas más largas, ¿vale? Bueno, los activos de la película, digamos, es como el capital como el que tú cuentas de salida, ¿no? Y tiene que ver con esa de las primeras diapositivas del principio. Los activos de la película es a lo mejor que ya has ganado como directora algún premio, que tu proyecto ha sido ya seleccionado por tal y tal evento, que ya cuenta con el fondo público, o sea, todos los activos o el capital positivo que tú tienes de partida de la película en el momento en que tú estás haciendo el pitch, esos son activos. Y esto se puede extraer fácilmente si trabajas con el DAFO, son un poco las fortalezas de la película. A lo mejor que tu director de fotografía ha ganado el premio a la mejor cámara en el Festival de Guadalajara. Esto es un activo, por ejemplo, de la película. O que tu proyecto ha sido apoyado por el FDC, por ejemplo, que ya viene con el apoyo al desarrollo, que ya tiene apoyo de Ibermedia. Esto es un activo.
O sea que espero que con estos ejemplos hayas entendido un poco a qué me refería. Voy rápido porque Y hay un sigue. montón. Sí, sí, sí. ¿Puede repetir los programas, plataformas que usa? Entiendo que eran los programas online que estaba mencionando al principio y yo Sí. trabajo con Mural. En realidad son argentinos los desarrolladores, pero está todo en inglés porque está muy enfocado al mundo anglosajón y el otro se llama Miro, M-I-R-O. Y hay tutoriales para aburrir. Y por ejemplo, de Mural hay un tutorial súper interesante de 1 hora que está en español que te enseña muy bien cuál es el funcionamiento. No son gratis o tienes una prueba gratis, pero si lo vas a utilizar y lo vas a incorporar en tus procesos, sí que tienes de darte de alta y yo creo que son 12 euros al mes. Viene a ser un poco como una licencia de Zoom, por ejemplo, Business. ¿Es como el proceso de marketing de las películas o son cosas distintas? Es, digamos, que un proceso de marketing XXL, en el cual tú empiezas muchísimo antes y terminas más tarde. Hay un gráfico visual que no lo he incorporado a la presentación de hoy, pero que se ve muy claro, ¿no? Que es una curva donde te cuenta cómo es cuándo empieza el marketing y cuándo termina el marketing de una película a lo largo del tiempo, y el diseño de audiencias puedes empezar mucho antes y extenderlo mucho más allá en el tiempo. Es decir, sí, pero no. Muy bien. Luego tenemos a Saraí, que nos está comentando justamente sobre el tema de que, bueno, que considera que la ida al cine está un poco limitada en estos tiempos y que de alguna manera los productores y los cineastas en general están dependiendo mucho de las plataformas. ¿Cómo puede convivir el diseño de audiencias y las plataformas? Cambia nuestro cliente, que no es el público individual, y debemos pensar ahora en plataformas nicho. Es algo que está preguntando Saraí. Y por otro lado, hay muchas preguntas sobre audiencias futuras, ¿no? Un poco, Bueno, podemos definirla, qué tanto podemos definirlas objetivamente. Hay un profundizar sobre ese concepto. Bueno, voy primero a la de Saraí. Yo no lo entiendo como excluyentes, es decir, una película puede perfectamente tener una carrera en festivales, puede tener una carrera en cines y puede tener una carrera en plataformas. Cuanto tú más conozcas tu película y sepas cómo son las líneas editoriales tanto de los festivales como de las plataformas, tú podrás ver dónde encaja mejor, dónde se ajusta mejor e iniciar conversaciones más adelante. Si tú en el desarrollo ya sientes que es una película totalmente perfil Netflix, entonces tú ya vas a establecer contactos previos con la gente de Netflix para verificar que ellos tienen acceso a tu película. Y entonces el tema de Netflix puede ser excluyente para algún tipo de festivales. O a lo mejor puedes decir, no, mi película tiene perfil de festivales A, y luego, por supuesto, puedes apuntar a plataformas para después del estreno en festivales y del estreno en salas para que la puedan colgar. O sea, no son excluyentes y una película puede admitir múltiples salidas. Y audiencias futuras, que es la que estáis preguntando, yo cuando hablo de audiencias futuras me refiero a todo lo que viene después del estreno. Audiencias tempranas me refiero más a las audiencias B2B, a las audiencias que son instituciones relacionadas con la industria del cine y financiadores. Y audiencias futuras pasa desde audiencias nichos como grupos, comunidades, asociaciones, plataformas son también audiencias futuras y distribuidores de países en los que tú piensas que tu película puede encajar, sabiendo de antemano que precisamente además ahora en tiempos de pospandemia cada vez es más difícil acceder a ellos, con lo cual es interesante un poco abrir las miras y explorar otras posibilidades. No sé si lo pude aclarar. Si no, Bien. lo escribís en el chat si llegamos. A ver, aquí tenemos otra. Ok, hablan de justamente para que una película se encuentre girando por distintos festivales, se necesita un rubro en la financiación destinado a eso, de dónde vienen los recursos que se utilizan para que la película se encuentre en gira. Otra pregunta es, ¿deberíamos considerar un análisis de subculturas siempre, dependiendo o dependerá de la envergadura del proyecto? Son dos preguntas que comentan ahora. A ver, la primera, espera, ¿dónde la encuentro? Es de Alan, o Bueno, de espera, Alan, mejor dicho. ay, un momento, En la Que- sección de preguntas y respuestas tiene.
Una película se encuentra girando por distintos festivales, se necesita un rubro en la financiación destinado a Ah, esto. el rubro oh, gracias, no. El rubro en la financiación, a ver, depende. O sea, muchos festivales, sobre todo los de clase A, te piden que abones un waiver para poder registrar a tu película, que tampoco es muchísimo. Y hoy en día ya no hace falta que mandes el DCP, sino que el DCP lo mandas si está seleccionado, así que con el link para los programadores ya basta. Con lo cual, entonces, esto te ahorra muchos costes. Los costes estarían relacionados si la película es seleccionada, entonces ahí tienes que considerar por ahí en tiempos de no pandemia gastos de viaje y también dependiendo del país en que tú vienes, si tu proyecto es seleccionado para un festival A, el gobierno, la autoridad cinematográfica de tu país tiene bolsas previstas para este tipo de eventos. Esto hay que informarse y bueno, por supuesto siempre tener un presupuesto es importante, pero tampoco es tantísimo. A lo mejor y necesitarás, por ejemplo, más para la parte de diseño gráfico de hacer el dossier para la prensa, para hacer toda la parte de los afiches, todo el diseño del póster y de todo lo que te vas a llevar para tratar con la industria. O sea, yo esto un poco lo que... Y la otra pregunta, disculpa Alex, ¿eh? Porque... La otra pregunta tenía que ver con, ¿deberíamos considerar un análisis de subculturas siempre? Ah, siempre, bueno, no, siempre no. A mí me parece súper interesante el trabajo y me lo paso muy bien haciéndolo. En Wikipedia hay cuando tú le das a subculturas, te aparece una página súper interesante donde están registradas todas las subculturas del planeta y son muy divertidas. Y puede ser que que encuentres alguna subcultura que te llame la atención, pero hay veces que por falta de tiempo uno no puede hacerlo. Pero también dependiendo del tema que trate tu película, es recomendable explorar por ahí para identificar comunidades y si tú tienes alguna forma de acceso, de hacerles llegar la información. Sobre todo si tu película contiene algún tipo de música específico de esta subcultura, yo diría que ya es individual de cada proyecto y realmente hay proyectos que son mucho más sensibles a tener contacto con subculturas que otros que pueden ser a lo mejor más mainstream, más universales y de difícil encaje. O sea, yo he trabajado con proyectos esos con los cuales se podía hacer muy buen trabajo con subculturas y otros que menos, entonces ya cuando nos dábamos cuenta que no, pues lo considerábamos, lo hablamos una vez, pero tampoco le dedicábamos muchísimo tiempo. Es muy importante en este proceso también el manejo de los tiempos y el manejo de los tiempos de las personas que participan, ¿no? Y luego también tener que identificar prioridades. Y si vemos que es más interesante centrarse en un poco en audiencias más generales, porque a lo mejor es lo que pide el fondo al que vamos a aplicar, pues entonces nos centramos en ello, pero tratando de explorar estas audiencias generales. Es decir, que si decimos que nuestra película es art house y que las audiencias clásicas son mujeres urbanas de entre 35 y 60 años, no vamos a decir solo esto, sino que vamos a explorar un poco más allá, ¿no? Y vamos a identificar pues, qué tipo de actividades hacen, qué tipo de opción política pueden llegar a tener, cómo se informan, en qué redes sociales están activos, para que luego nosotros podamos seducirlas a estas audiencias, por otro lado. Muy bien, y vamos con las últimas preguntas. La primera que vamos aquí a tomar es si conoces y son algún estudio sobre cómo medir o crear audiencias a través de mecanismos de crowdfunding. La siguiente pregunta es si puedes mencionar posibles respuestas a la... Momento, espera, es que si no me pierdo. Ajá, Respondo bueno, entonces primero vamos con a esta, la vamos con... a la de crowdfunding. Va. Yo con tema de crowdfunding no me he metido muchísimo, pero hay un colega con el que también es diseñador de audiencias por el Torino Film Lab y él ha investigado mucho sobre el tema. Ah, mierda. Escribió hasta un libro sobre esto y tengo que pensar, ay, ¿cómo se llama? Bueno, eh, tienes que googlear Audience Design Crowdfunding y en algún momento te va a salir él. Siento no poder ser más específica, pero esto sirve para decir que yo no me he metido, sirve por supuesto
en realidad, como es tan versátil, o sea, si tu objetivo es diseñar una campaña de crowdfunding, el diseño de audiencias te sirve perfectamente y existe gente que lo ha explorado más. Te he Muy bien. resuelto la pregunta a medias, pero No, así. pero ya has dado pistas importantes. Luego, puedes mencionar sobre posibles respuestas a las preguntas sobre audiencia de los casos estudiados, es decir, de las 1001 y de Safari. A ver, la tengo que leer la pregunta porque no entendí. ¿Dónde está? O Es la repítemela. última. Sí. Disculpa. Si te A la ver. leo de nuevo, puedes mencionar posibles respuestas a la pregunta sobre la audiencia de los casos estudiados. ¿Cuáles serán las audiencias? Ah, vale, sí. Sí, sí, bueno, hicimos, a ver, ahora no he tenido tiempo, pero hicimos un trabajo súper exhaustivo para, o sea, en el caso de las mil y una, por ejemplo, bueno, estudiamos las audiencias para Argentina, para Alemania, porque era el país coproductor, y para otro territorio y nos centramos en la audiencia LGTB, que es muy diferente la forma de funcionar las audiencias de la comunidad LGTB, tanto en Alemania como en Argentina. Y también, por ejemplo, como en la película hay una parte muy importante, o la música tiene un papel muy importante, y ahí también nos centramos bastante en el colectivo de jóvenes me parece que era Twerk. Y bueno, y ahora sí, estuvimos hablando un montón sobre esto. Y luego también definimos comunidades y personas, incluso también en las regiones de los diseñadores de audiencias. O sea, yo miré en España, mi colega irlandesa definió audiencias interesadas en Irlanda y en Inglaterra, y ahí nos dimos cuenta que las audiencias que irían a ver esta película son más que audiencias LGTB, son audiencias interesadas por las películas argentinas o por las películas en español. Entonces ahí teníamos un tipo de público totalmente diferente, ¿no? Y para Safari estuvimos, por supuesto, hablando del tema de las audiencias de Venezuela, de las audiencias de diáspora en Venezuela, y luego también siguiendo un poco la trayectoria y el éxito que tuvo su anterior película Pelo Malo, también nos centramos mucho en esto. Parte de la estrategia estaba volcada en aprovechar el activo que era la trayectoria de la directora y los éxitos que había conseguido. Y también estuvimos explorando las audiencias en los países coproductores, que eran Perú, Venezuela, Brasil y Francia. Y luego había una de las participantes en el diseño de audiencia, era una agente de ventas polaca, y también estuvimos mirando las opciones, que por supuesto lo hicimos porque estaba esta chica, pero al final nos dimos cuenta que una película como Safari, a no ser que tenga muchos premios en festivales difícilmente llegaría a los cines de Polonia, ¿no? También es esto que en muchos territorios va a depender de la carrera que haga la película anteriormente, y esto tiene que ver con los éxitos que pueda cosechar entre medio. Y es por eso lo que os decía, que la estrategia se tiene que ir ajustando a los eventos que van sucediendo. Si de repente, bueno, por ejemplo, las mil y una, al ganar tantos premios y abrir panorama, fue tomado en cuenta de manera diferente por la comunidad LGTB mundial que si no hubiera tenido la trayectoria que tuvo, por ejemplo. De repente se convirtió en una película referente y muy interesante para festivales con temática LGTB en todo el mundo. Y de hecho, bueno, porque he pasado la diapositiva muy rápido, pero podéis ver que ha estado en muchísimos festivales de este tipo después. Y yo creo Y esto que, también es parte del circuito futuro de la película, es decir, que no pensamos en que, bueno, se termina la ruta de los festivales A, va a salas y a lo mejor cae en alguna plataforma, sino que pensamos más allá, entendiendo los temas que hay, se puede desprender que hay temas que pueden resultar de interés educativo, por ejemplo, para ciertos sectores. Entonces, aprovechar también este potencial para incorporarlo en la estrategia. hay varias preguntas, Isona, que tienen que ver con un poco cómo mostrar, ¿no?, este diseño de audiencias en un dossier o cómo mostrarlo cuando se digamos, cuando se aplica a un determinado fondo. Nos preguntan que si es adecuado, por ejemplo, presentar todos los diagramas que has mostrado o si hay que No, presentarlo de una manera más convencional a través de un texto. ¿Cómo mostrar eso dentro de un dossier no. y frente a una aplicación? Esto es trabajo interno y lo que no hay que evitar es estandarizar las aplicaciones y mandarle lo mismo a todo el mundo. O sea, esto es una información interna relevante para vosotros, y luego vais a colocar en el dossier primero lo que pregunten y lo que pidan,
y en función también del tipo de proyectos que ellos apoyan o de las líneas editoriales. O sea, parte del trabajo de diseño de audiencias es conocer y explorar bien qué es lo que hacen. Tú no vas a presentar el mismo dossier, por ejemplo, al CNC de Francia que a la televisión local de tu país, ¿no? Porque son audiencias diferentes que buscan seguramente cosas diferentes y seguramente te preguntarán o te dirán que mandes cosas diferentes. Entonces, esto te sirve, y por lo que decía que es importante tener un catálogo de materiales que tú puedas utilizar ajustándolo en función de a quién se lo vas a mandar. Y hay gente que te lo va a pedir en digital, hay gente que te lo va a pedir en papel, hay gente como nosotros que te lo va a pedir que lo mandes impreso. Y hay que ir ajustándolo a todo esto. Y seguramente no va a ser el mismo dossier que tú presentes cuando estás en desarrollo que cuando ya estás a punto de cerrar la financiación. Bien, y últimas dos. Hay una que dice, ¿qué preguntas hacerle a un proyecto para salir de la ruta común, por ejemplo, de ir a festivales clase A? Y una muy sencilla, donde, bueno, espero que sea sencilla, donde se puede ver las mil y unas. Ni idea. Mira, se estrenó, por ejemplo, en cines en España hace poco. Es que tal y como está súper complicado. En Alemania tenemos los cines cerrados desde el mes de noviembre y yo no creo que esté todavía madura para plataformas. Y la otra pregunta era súper difícil. Sí, ¿cómo salirse? ¿Qué preguntarnos para salirnos de la ruta común? Sí, Ay, de la ruta común, es que depende de la película, porque hay películas que están destinadas para una ruta común, y entonces sería una putada mandarla por la otra dirección. Yo creo que la misma película te manda la dirección por la que necesita ir, y conociendo el mercado, el camino es más fácil, ¿no? Se te ilumina de una manera más fácil. Yo más que de la ruta común, o sea, exploraría las posibilidades que hay más allá de la ruta común, sin despecharla en ningún momento, porque te puede traer también la ruta común muchas alegrías. así es. Bueno, yo creo que hoy ha habido muchísimas preguntas. Estamos bien agradecidos por la alta participación y por supuesto agradecidos a ti, Isona, por habernos dedicado este tiempo y por darnos toda esta información acerca de un tema tan interesante como es el diseño de audiencias. Además, agradecemos que lo hagas después de 3 horas de reunión Mm. y que nos hayas acompañado. Sí. Estamos No, encantados. ahora ya termino, apago el ordenador y ya termina mi día laboral. No, pero para mí ya sabes que siempre es un placer y me encanta que genere reacciones o como mínimo que este proceso se pueda incorporar a la tarea a veces tan ingrata de hacer películas. Así Bueno, es, no, bueno, tan ingrata como grata también, ¿eh? No nos es muy pongamos grata, es muy grata. no nos Todo pongamos necesita un esfuerzo y al final los resultados son pesimistas. maravillosos. Así es. Bueno, Bueno, pues no, como no puedo saludaros a todos en persona, pero bueno, espero que os haya servido. Igual encontráis más información en la red y si tenéis así la pregunta que no pude resolver hoy, si ponéis mi nombre en Google, sale mi email y me podéis escribir sin problema. muy bien. Bueno, gracias Isona por toda esta información, por la experiencia compartida y porque Bueno, definitivamente nos has dado las claves y pinceladas sobre un tema crucial para la industria audiovisual como son las audiencias. También de nuevo sí. agradecerles a todos los que nos ven por vuestra participación durante esta jornada. Os esperamos para la próxima sesión del Learning and Training del MAF 2021, que es mañana a las 17 horas de España, donde tendremos la masterclass sobre diseño de las coproducciones audiovisuales en la postpandemia. Nos acompañará Luis Ángel Ramírez. Los esperamos y bueno, que tengáis muy buena tarde y hasta mañana.